Hay estándares internacionales para el desmantelamiento de un megaproyecto como la presa El Zapotillo, que el gobierno federal y el gobierno de Enrique Alfaro deberán atender en sus parámetros y dimensiones en caso de cancelarse la presa. Uno de los argumentos básicos de la oposición expuestos al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no continúe la obra es que se trata de un proyecto plagado de corrupción por la forma en que se construyó, rebasando márgenes legales y porque ha costado más del doble de su presupuesto inicial, llegando a los 35,000 millones de pesos, más lo que falta en caso de querer operarla, 35,000 millones de pesos más, según estimaciones de los técnicos. En 14 años hay miles de personas que han resultado afectadas directa e indirectamente por la construcción del megaproyecto El Zapotillo, que careció de los protocolos internacionales para iniciar. Claudia Gómez, la abogada encargada del litigio de Temacapulín y Acacico contra la presa, explica que aunque se cancele la obra, los pueblos no se van a desistir jurídicamente de las demandas contra autoridades estatales y federales. El desistimiento no está en la mira ahorita de los pueblos hasta que se logre el desmantelamiento. Hay procesos internacionales para el desmantelamiento de presas. Obviamente siempre cuando una presa llega a termina su vida útil, ese es el desmantelamiento. Este sería quizás el primer caso a nivel mundial de un desmantelamiento previo a la inauguración, al funcionamiento. Y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La irregularidad del proyecto, el sobrecosto. O sea, ahorita ya llevamos una cantidad de dinero gastado en donde básicamente lo que nosotros estamos diciéndole al gobierno federal y pues también al gobierno estatal es que nos sale más barato el desmantelamiento y terminar con ese dinero que ya se tiró en esa obra que el funcionamiento y puesta en marcha de la presa, ¿no? Entonces, digamos, el desistimiento de los pueblos solamente se va a dar en el momento que nos quedemos sin acto reclamado. Los informes actualizados de la Comisión Mundial de Represas revelan que son 100 millones de personas las que se han desplazado a causa de una obra como la presa El Zapotillo y advierte que las poblaciones aguas abajo de la cortina se ven altamente afectadas. Tras la reunión de los afectados ambientales con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional el 12 de agosto, lo que sigue es la primera mesa técnica para exponer las alternativas concretas que suplirán a la presa. Una red de más de 300 pozos en los que estiman los ingenieros ambientales de la UNAM no costará más de 3,000 millones de pesos operarlos y responder a la demanda de agua en la región de los Altos y mantener el equilibrio ecológico sin alterar el ciclo hidrológico del agua y desde luego del Río Verde. Claudia Gómez se muestra esperanzada de las nuevas posiciones del gobierno federal, a diferencia del presidente priista Enrique Peña Nieto y los panistas impulsores iniciales del proyecto, Fox y Calderón, pero asegura con la claridad de haber contribuido a la estrategia legal que tiene desde hace 6 años parada la presa por una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de cambiar de opinión el presidente López Obrador, seguirían dando batalla. Una nueva decisión, ya sea de gobierno federal, de continuar el proyecto, firmar nuevos convenios, todo eso, ese nuevo acto sería también sería impugnado jurídicamente, ¿no? Entonces, estamos ante una situación en donde lo que debe imperar es la negociación política y creo que en eso estamos trabajando. Estamos trabajando pues en todas las alternativas, demostrando que la presa tiene miles de alternativas, eso lo hemos dicho desde hace 14 años, pero ahora tenemos como más elementos científicos, técnicos, evidencias, en donde demostramos que hay muchísimas otras alternativas en donde se va a gastar menos, pensando en esta promesa de austeridad que tienen las autoridades federales, tanto en la Conagua como en la Semarnat. Pues nosotros queremos hacer una propuesta económica, técnica, científica, en donde se va a gastar menos, se va a poder surtir el abasto de agua que necesita tanto la región como Guadalajara y León, y podríamos de esa manera pues ya dar por terminada esta presa, ¿no? Esa es una cosa que en los últimos años no se había manejado, ¿no? Incluso los pueblos estaban pues ya pensando en la negociación de aceptar los 80, los 60, y yo creo que ahora con este nuevo gobierno, a partir de las evidencias, a partir de todo lo que se ha gastado y la situación técnica en la que se encuentra la presa, se abre la posibilidad del desmantelamiento, de la cancelación total. El informe de la Comisión Mundial de Represas asegura que la reubicación se centra en la movilización de personas, pero no del desarrollo económico, y apuntan los peritos en el tema que no se contemplan las prácticas culturales y en el caso de Temacapulín no se ha resuelto las tierras de cultivo que significan la subsistencia de cientos de familias.
Pero, ¿cómo sería la reparación del daño para Temacapulín, Acacico y Palmarejo? Así lo explica la coautora del Protocolo de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura de la Suprema Corte, que resume cómo deben de iniciarse los proyectos y cómo deben de juzgarse en caso de violaciones a los derechos humanos. Hay daños ya ocasionados, hay mucho dinero que se dejó de invertir, hay gente que murió a consecuencia de la presa, entonces más adelante si se da el desmantelamiento hay que pensar en las indemnizaciones, en la reparación. Y una cosa que queremos construir, que por eso insistimos en en los foros, en la discusión política, científica, técnica, pues es lograr garantías de no repetición, o sea, que no pueda haber, que no haya una vez más otro Temacapulín amenazado por una construcción de una obra o un megaproyecto que finalmente no se hace y hay consecuencias económicas, sociales, culturales que están ahí, ¿no? Entonces sí creo que hay que buscar las indemnizaciones y buscar sobre todo pues que se repare el daño, ¿no? ¿Cuántos años se dejó de invertir en Temacapulín? Pues ese dinero que se dé de manera colectiva. Hay muchos estudios de cómo se puede revertir las violaciones de derechos humanos cuando se trata de colectivos, como es el caso. O sea, no estaríamos pensando en indemnizaciones individuales, sino en una indemnización colectiva, en una reparación colectiva, en donde al pueblo se le restituyen sus derechos, en donde ese dinero que se dejó de invertir se invierta, en donde se dé disculpa pública, en donde hablemos de una reparación integral, y yo creo que ese, pues una vez logrado el desmantelamiento, sería el siguiente paso que daríamos junto con la comunidad y con los pueblos afectados. El 22 de agosto es la primera mesa de alternativas en Guadalajara y después el 9 de septiembre en la Ciudad de México. Con imágenes de Eduardo Fierro, Jade Ramírez, Señal Informativa.